43 minutos pasan de las 10 de la mañana y llegó el bloque que más nos gusta a nosotras, que es cuando hay comida acá adelante, por si no vieron todavía que tenemos unos alfajorcitos, unos bizcochitos, porque estamos con ellas, con María José y con Susana. Buen día, bienvenidas, chicas. Más pegaditas al mic, así se escuchan bien. Bueno, María José y Susana son representantes de Hacela Gualeguaychú. ¿Qué es Hacela para aquellas personas que no conocen y qué significa? Bueno, Hacela es una institución, es una ONG que está conformada por pacientes y padres de pacientes celíacos. En realidad, una reunión que se conformó hace 33 años para facilitarle la vida al celíaco. Esa es la función de Hacela. Bien, ese es como el principal objetivo, facilitarle la vida a personas que tienen celiaquía. Sí. Y ustedes, como representantes en Gualeguaychú, ¿cuál es su trabajo acá? Bueno, guiar al celíaco desde su diagnóstico médico, cómo puede ser el día a día, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo, en los estudios, donde esté estudiando, por ejemplo, en la universidad, porque a partir de que tiene un diagnóstico de celiaquía no puede volver a consumir nada que contenga trigo, avena, cebada y centeno. Hoy día hay avena apta, pero es muy relativo las personas que la usan. Claro, es decir, cuando una persona y la familia también recibe un diagnóstico de celiaquía, que generalmente aparte es un diagnóstico que es complejo llegar, ¿no? Porque hay que hacer un montón de estudios, porque bueno, se va viendo a qué se es intolerante hasta que se detecta y finalmente está el diagnóstico, hay un cambio en el estilo de vida, ¿no? Porque, digamos, si bien en los últimos años por ahí la sociedad está como un poco más consciente, seguramente hace 33 años cuando comenzaron, el nivel de conciencia que había sobre la cuestión de los alimentos para los celíacos era ínfima, ¿o no? Sí. En realidad yo me fui de la ciudad a Buenos Aires con mis hijos, mi hija mayor que fue diagnosticada primero hace 50 años porque no había nada en la ciudad. Una vez que estuve allá, pasaron 14, 15 años y volvimos, y cuando volvimos tampoco había nada. Por lo tanto, nos propusimos conformar el grupo para poder darle los conocimientos y poder avanzar en lo que era el tratamiento del celíaco. Bien, Susana, bien decías que hace 50 años atrás en la ciudad no había nada, no se conocía mucho, en Buenos Aires sí. ¿Y ustedes trajeron Hacela de Buenos Aires a Gualeguaychú? Sí, en realidad Hacela es una institución nacional. En ese momento funcionaba en distintas provincias, pero acá en Entre Ríos no. Bien. Bueno, nosotros fuimos los pioneros en Entre Ríos, en dar a conocer lo que era la institución. Y hoy en día, ¿cuántas personas conforman Hacela acá en la ciudad? Bueno, Hacela en sí es una comisión, pero el grupo de personas es muy variado y volátil también. Hay gente que pasa por la institución o aprende lo necesario como para sobrellevar el tratamiento y no vuelve, que sería muy bueno que pudieran acercarse de vez en cuando, porque en realidad hay mucha gente que queda que pasa y no vuelve, o que se informa, aprende y después se desaparece, no sabemos si porque se va de la ciudad o porque otro tipo de trabajo, el tipo de trabajo que tienen no los ayuda en los horarios o qué, pero nosotros estamos todita la semana desde hace 33 años haciendo reuniones semanales con conocimiento de cocina, o sea, con talleres de cocina. Qué bueno, qué importante, ¿no? Porque también esto de cómo las organizaciones de la sociedad civil también colaboran en la mejora de la calidad de vida de un paciente, de una paciente, después de un diagnóstico, ¿no? Y uno por ahí cuando empieza en la celiaquía, sobre todo piensa en una restricción, ¿no? Es como si, te dan el diagnóstico, chau, no puedo comer más nada, ¿no? Es como lo primero que es, no voy a poder socializar tanto porque voy a ir a una reunión y no voy a tener que comer, bueno. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona que se está encontrando con el diagnóstico propio o de algún familiar y que lo primero que se te viene a la cabeza es me cambia la vida para mal de acá en adelante, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes? Claro, la gente llega bastante desorientada y desesperada a veces porque dice, ¿y ahora qué como? Bueno, hay que empezar a darle los conocimientos de qué puede comer primero.
Entonces, empezar a guiarlo para el lado que le favorezca el conocimiento, o sea, podés comer todas las carnes, todas las preparaciones hechas con verduras, frutos secos, frutas, huevos de todo tipo. O sea, hay una variedad increíble de las legumbres, una variedad increíble de productos que por sí solos no contienen gluten. Por lo tanto, si empiezan a comer todo ese tipo de comida, todo bien. Ahora, lo que cambia drásticamente para el celíaco es la harina. Tiene que desaparecer lo que es la harina con gluten y aparecen una variedad increíble de harinas que no tienen gluten. Tienen que aprender a manejarlas, a elaborar productos con esas harinas. Que como verán se puede hacer variedad de cosas y son ricos y a veces hasta más ricos que los de harina de trigo, porque tienen menos aditivos también. Claro. Sí, la gente lo primero que quiere aprender es el pan, por ejemplo. Claro. El pan es lo fundamental, digamos, porque el que está acostumbrado a comer el pan todos los días es lo que quiere aprender. Sí. Pero después hay muchas recetas, muchas cosas, la mayoría de las cosas con trigo se puede transformar en sin gluten, o sea, no es problema, pero hay que aprender a manejar, nada más. Sí, y de hecho en nuestra ciudad también hoy por hoy hay un montón de comercios, las famosas que les llamamos dietéticas, en donde se consiguen y es más accesible también otro tipo de harinas, que no es la que por ahí estaba en la góndola del supermercado y que es la que estamos más naturalizados, ¿no? Sí. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo comencé con mis hijos celíacos, los mayores, vendían 200 gramos de harina en una cajita así, de harina de arroz, que era lo único que venía sin gluten, aparte de la fécula de maíz, que ya era una marca conocida. Entonces, esa cajita parecía arena. Vos abrías la caja y parecía que estabas trabajando con arena. Hoy día no, hoy tenemos una variedad increíble de harina, productos libres y seguros, que son mucho más para amasar, mucho más práctico, mucho más beneficio, porque podés cambiar las recetas. O sea, tenés una receta con una base de harina, pero vos podés cambiarle siempre y cuando la harina sea segura. Claro. Bueno, muy bien. Se nos suma a la mesa Ayelén. Bienvenida, Ayelén. Ella es nutricionista. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. También conformás a CELA en Gualeguaychú. Conformo a CELA desde que era estudiante en la facultad, o sea que hace más de 22 años que conozco a la comunidad y después me sumé como profesional. Bien. Y la verdad que ha sido una experiencia muy linda y en lo profesional, digamos, lo que ha marcado mi carrera. Si bien yo no vivo acá, vengo muy seguido acá, con bastante frecuencia, y esto que marcaban las chicas, ¿no? De poder acompañar a las familias en el proceso tanto de diagnóstico, que uno busca la recuperación del cuerpo, y bueno, y poder adaptar la alimentación que traía de la persona y de la familia, y así que muy lindo. Bien, te voy a preguntar, Ayelén, capaz que algo más personal, que vos dijiste que hace 22 años que conformás a CELA acá en Gualeguaychú. ¿Qué es lo que te motivó a sumarte? Me daba mucha curiosidad que los viernes a la tarde la facultad se llene de personas que te das cuenta que no eran alumnos. Bien. Eso personalmente, yo trabajaba en la fotocopiadora y además estudiaba. Y empecé a prestar atención y era todos los viernes. Y bueno, y después surge una convocatoria de un proyecto de extensión, que es lo que le permite a los alumnos poder articular con la población antes de recibirse, digamos. Y había una convocatoria para hacer prácticas, como una beca. Así que me postulé y bueno, ahí empecé a acompañar. Y conocí lo que son los talleres y esto de adaptar. Y me parecía muy importante esto de el tratamiento es solamente alimentario. Claro. Y uno se dedica a eso, a enseñar a comer. Entonces dije, bueno, todo lo que uno le puede aportar como profesional es lo que hace que la persona se pueda recuperar. No solo desde el cuadro clínico, sino esto de poder salir, poder comer con tranquilidad, poder disfrutarlo. Y no como antes se lo miraba como un padecimiento, ¿no? Digo, poder ver la parte linda. Yo me curo y puedo poder seguir haciendo todo lo que quiero. Así que ese fue mi curiosidad, fue lo que me llevó y me encantó.
Esto de, poder, de tener que adaptar una receta, de tener que adaptar el entorno, eso me encanta. Bien. En ese sentido también preguntarles por qué vieron que hoy hay como una extensión de enfermedades vinculadas con lo alimenticio, porque bueno, estamos expuestos a alimentos recontraprocesados, porque también bueno, la forma en la que se producen por ahí las frutas, las verduras también hoy están en observación, ¿no? Hay como muchos miramientos y mucha gente de repente ha como generado intolerancias, bueno. ¿Cómo ustedes describirían los síntomas que suelen acompañar a una persona que después termina siendo diagnosticada celíaca? No para que nadie se autodiagnostique, sino simplemente como algunos síntomas o elementos de alerta que puede decir, che, no es que, bueno, me vivo sintiendo mal y convivo con este dolor, sino que por ahí necesito ir al médico, necesito que me hagan un estudio. ¿Cuáles son esos síntomas que se vinculan con la intolerancia propia de los celíacos? ¿Contesto? Tradicionalmente se conocían lo que son los síntomas clásicos, que son los intestinales o gastrointestinales. De hecho, primero la celiaquía se pensaba que era algo que le pasaba solo a los niños, porque lo frecuente era la diarrea. Hoy sabemos que no, que esto puede aparecer a cualquier edad. Al tener una base genética, ¿sí? Tiene implicado todo lo que es el sistema inmunitario, es una enfermedad autoinmune, está clasificada, pero tiene una base genética. Entonces se puede despertar, depende del entorno que yo le prevalezca, la enfermedad a una determinada edad. Entonces, están los síntomas intestinales, que son los que más se conocen, ¿sí? Diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal, incluso vómitos, pero también están los extraintestinales. Entonces, a veces está la caída de cabello, fatiga, anemia crónica, o a veces síndromes u otras afecciones asociadas. Entonces, cuando uno empieza a mirar el abanico, es muy grande de síntomas que también se comparten con otras enfermedades, claro, o con otros síndromes. Entonces, por eso a veces uno tiene síntomas de celiaquía, se hace los estudios, le dan negativo, entonces queda como la intolerancia al gluten. Y también esto de convivir ciertas enfermedades o males frecuentes, que al retirar el gluten se ven beneficios en cuanto a la calidad de vida. Claro, está muy bien. Y bueno, respecto a esto, ¿no? Esos más o menos son los síntomas que decir, che, si me vivo sintiendo mal de esta manera, porque también muchas personas ahora en adultez son, ¿no? Ya digamos, son declaradas celíacas. Además de la comida y otros cuidados que se tienen que tener, y esto también lo pregunto porque somos una ciudad turística, en estos días hay un montón de gente, y por ahí en el rubro gastronómico también, ¿no? Quien presta el servicio gastronómico a veces puede ver como qué bajón tengo que hacer un menú celíaco, ¿no? Como que, o no, prefiero no ponerlo en la carta porque la contaminación cruzada. ¿Es tan difícil poder ofertar dentro del servicio gastronómico algo para los celíacos y que sea una alimentación segura? No, no es difícil. Es algo que tienen que organizarse, eso sí. Claro. Pero existe la posibilidad de, teniéndolo previsto eso, se puede servir un producto libre, seguro, y darle la tranquilidad al visitante de que va a salir sin tener ninguna repercusión con lo que coma. Pero sí, hay gente que no se anima a decir tengo. Hay otros que dicen, bueno, mira, necesito tener en reserva tal y tal cosa porque probablemente esta semana viene tal. Entonces ya prevén la posibilidad de servirlo y atenderlo bien a ese celíaco. Todo es cuestión de responsabilidad también. Igual acá hay muchos comercios que tienen la carta sin gluten. Sí, yo creo que cada mes son más los comercios que se van sumando. Bueno, hay una cafetería que creo que fue esa es exclusiva, claro. Sí, que es totalmente exclusiva, pero después también vemos en los restaurantes que cada vez se va como acrecentando más esto de la partecita sin TAC. Bueno, capaz que son pocas las opciones, pero ojalá que prontamente sean. Claro, exactamente. Es más fácil resolver el almuerzo y la cena, o sea, en una comida salada, un resto, que una cafetería. Claro. Por ahí lo que sucede en la cafetería es que encontrás opciones dulces, una o dos. Entonces el celíaco que por ahí tiene que cuidarse del azúcar se ve limitado. Lo que también sucede a veces, por ejemplo, un fin de semana largo o de mucho pedido, que vos tenés la carta o tenés la indicación de que tenés un menú sin TAC, pero cuando lo vas a pedir no está. Te dice. Entonces, esto que dice Susi, a veces la falta de organización o el miedo a que uno lo tenga y no lo venda. Y en realidad la alimentación sin gluten la podemos comer todos. Claro, total.
que es un poco la invitación, digo. Sí, un pollo con una ensalada lo podemos comer todos, Sí, claro. y un pan sin gluten lo podemos comer Tal todos. cual. Teniendo Y el saber- cuidado y sab- de la preparación. Claro. Exactamente, pero si yo puedo comer gluten, también puedo comer sin gluten. Ahora, si yo necesito comer sin gluten, solo puedo comer sin gluten. Entonces, si yo tengo un comercio, compro una mercadería sin gluten y veo que no la vendo, la puedo sacar igual. Sí, sí. ¿Sí? Y el que no necesita comer sin gluten, que aprenda a cocinar sin gluten, es parte de sumar a la comunidad para que el celíaco cuando salga de su casa salga seguro, porque el problema del celíaco es cuando sale de la casa y se encuentra con alguien inexperto, que uno no lo tiene que saber, pero lo puede ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene que cuidarse con una alimentación libre de gluten por celiaquía o por otra cosa, ¿sí? Es importante que la mamá de mi compañerito sepa cómo hacer un pan sin gluten, que sepa qué cuidados tengo que tener en la cocina, porque eso también hace el tratamiento. Total. Si no, el celíaco solo tiene que estar en su casa Sí, sí. y salir con la vianda, no puede prever nada. Absolutamente. No se puede prever la alimentación. Es como que cada movimiento y cada horario de comida tiene que estar bien pensado, porque o se transgrede o se pasa hambre. Bien. Ayer en este sentido me urge preguntarte, desde el desconocimiento también, cuando un celíaco come un producto contaminado, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que le sucede? Realmente lo pregunto desde el desconocimiento. Hay personas que tienen los síntomas clásicos Ujú. y puede ser un motivo de consulta en una guardia, un dolor muy fuerte, otros tienen vómitos, otros una diarrea luego de consumirlo, que es la contaminación. Hay personas que cursan sin síntomas visibles, pero sí la inflamación sucede igual. Porque, ¿qué pasa? Hay un problema de comunicación adentro del cuerpo. El cuerpo lee que lo que estoy comiendo es un peligro y desencadena un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es una inflamación general. A veces es bien particular del intestino, por eso todos los síntomas, y a veces no, aparecen con el tiempo. Por ejemplo, si yo sin querer estoy haciendo una contaminación cruzada porque en mi casa comparto con otros que comen gluten y de repente se contamina a través del repasador, de la mermelada o de la tabla de picar, yo puedo hacerme un laboratorio y tener anemia, y capaz que ese es mi síntoma. Claro. O, por ejemplo, yo evalúo, voy monitoreando la transglutaminasa, que es el que se utiliza para, digamos, cuando sale negativo significa que está el tratamiento en su curso, y de repente si tiene el valor negativo es menor de 12, capaz que me da 16. O sea, no termino de negativizar, Claro. y ahí seguramente me estoy contaminando. Entonces ahí es importante revisar lo que como, dónde lo como, con quién lo preparo. Ahí hay que hacer un trabajo más exhaustivo. Más fino. No es complejo, para nada complejo, pero hace a que mi sistema inmunitario se tranquilice, porque se está defendiendo todos los días de algo. Bien. Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué cambios o mejoras les gustaría hacer a corto o mediano plazo respecto a la comunidad, ¿no? En temas de concientización. Bueno, yo creo que lo más necesario es que se siga difundiendo, porque es como que quedamos un poco en el tiempo en la información a nivel medios. Quedamos como, sí se ponen las fotos, se pone lo que hace la institución, pero no hay un ida y vuelta de la gente del lugar con respecto a la participación sobre lo que significa la institución. Si bien se sigue trabajando, siempre hay mucha gente que viene por otros motivos, como decíamos recién, otro tipo de intolerancia o por aprender. El celíaco mismo es como que se queda en su casa y no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Claro. Y no es tan así. Hay que compartir lo que uno hace y aprende dentro de la institución para que pueda seguir mejorando la calidad de vida de todos los celíacos. Porque el celíaco, él lo diagnosticaron hace 20 años, 30 años. Pero ¿y el chiquito que diagnostican ahora, el adulto que diagnostican ahora, cómo conoce el tema si no hay difusión? Además, la importancia de la preparación casera, que Susi lo decía recién. Hace muchos años atrás, conseguir un producto sin gluten era complejo. No estaban en todas las ciudades, y si estaba en la ciudad, estaba en un solo local, digamos, o pocos locales.
Hoy nosotros tendemos de vuelta desde las recomendaciones de los equipos de salud a la alimentación casera y no tanto de paquete, por esto que nombrabas vos de los aditivos, colorantes, que las intolerancias también vienen por ahí. Entonces, poder acercarse a la institución es volver a la comida casera. Y eso también realza no solo la cultura nuestra, ¿sí?, sino esto de poder aprender, porque al haber más variantes de harinas, ¿sí?, antes se cocinaba con margarina, leche en polvo y premezcla. Claro. Hoy tenemos harinas proteicas, tenemos otros reemplazos, y poder enseñar esto de que el pan se puede hacer blanco, pero también puedo hacerlo integral sin gluten, que lo puedo hacer con harinas de legumbres, que puedo utilizar legumbres que vienen legumbres con marca. La contaminación cruzada en los talleres es algo que le pasa, entonces aprende del otro, y poder devolver también. Digo, nosotros somos un país con mucha empatía, entonces yo voy a la institución, tomo, aprendo, pero también puedo volver a enseñar a otro. Es como un agente multiplicador de saberes. Total. Y así, hablando de hacer y qué sé yo, viste que uno desde el prejuicio dice, debe ser tan aburrida la comida de celíaco. Y nos han traído unas delicatessen. Sí, unas acá, cosas tan ricas. que la verdad es que nosotros vamos a ser sinceras, antes que arrancáramos el bloque ya le entramos al diente. Sí, por Porque, supuesto. bueno, es como nuestro fuerte. Nuestro fuerte no tan temprano es entrar al diente con cualquier Sí. producto de degustación. Pero la verdad que espectacular lo que han Las traído. cosas que nos han traído acá, sí. Muy bueno. Eso. Cuéntanos de esos bizcochitos que están Bueno, yo no espectaculares. hablo mucho, pero cocino. Ah, Sí, muy bien. lo tuyo Cada uno es tiene la su aporte. cocina, está muy bien. Parecen al ojo acá parecen como chipacitos, pero no son. No son chipás, son tipo bizcocho, salami queso. Están muy buenos. Tienen mandioca, pero a su vez tienen otra harina. Una premezcla que es premezcla comercial, y también hay premezcla casera que se hace, que es más económica que la comercial, como le decimos nosotros, porque ya tienen ingredientes que ya le tienen goma sántica, goma guar, suero lácteo, todo que le ayuda al producto que quede tierno, que queden, como dicen algunos, más comibles. Pero se han mejorado muchísimo las recetas, digamos, desde que yo era chica, por ejemplo. Nada que ver a lo que se prepara al día de hoy, pero todo eso se aprende en el taller. Claro. Todo esto que yo traje ahora, bueno, yo lo hago particularmente, pero todo se enseña en el taller. También lo enseñas en el taller. ¿El taller tiene un lugar físico? O En la ustedes- Facultad de Bromatología. Bien, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Exactamente, allá que frente está al frigorífico. Eso, ajá. Perón 1154 es la dirección. Nosotros estamos todos los miércoles de 15 a 18. Todavía ahora en marzo arrancamos con los talleres. Perfecto. Entonces, pero- los miércoles de 15 a 18 en la Facultad de Bromatología. de la UNER, los talleres son a contribución, son... Los talleres son abiertos a todo público. Bien. Gratuitos. Se pide una pequeña colaboración para los ingredientes, materiales, porque claro. nosotros somos una ONG que no tiene ningún ingreso Financiamiento. más que una cuota Ajá. de socio, que es mínima también, no es mucho. Bueno, y con eso se va manteniendo, digamos, los talleres, los papeles que hay que hacer, pues nosotros tenemos personería jurídica. Claro. Entonces todo eso hay que pagar, digamos, mandar a Paraná, hacer todas las cosas, pero por eso se pide esa colaboración, que es a voluntad, y la persona que no puede dar una colaboración puede asistir tranquilamente a los talleres Bien. igual. ¿Y cómo me comunico si yo quiero formar parte de los talleres? ¿Tiene un número de teléfono, redes? Nosotros tenemos Instagram y página de Facebook. En Instagram somos acela-gechu Bien. y en Facebook Acela Entre Ríos. Bueno, muy bien. Bueno, Pará, yo estoy muy fanática de las Y- efemérides. Ya a busqué ver. el 5 de mayo es el día de la celiaquía, así que Exactamente, sí, nosotros vamos bueno, a comer muchos para bizcochos esa, hartos. para esa época siempre tratamos de hacer jornadas Ajá, institucionales. Por ejemplo, nosotros desde al año, no sé, 97, 98, ya estamos haciendo jornadas precisamente por el Día Internacional de la Celiaquía. Y también se ha hecho, por ejemplo, jornadas para la gente gastronómica, por ejemplo, una vez se ha hecho para los cocineros Qué bueno. de las escuelas. Está buenísimo. O sea, siempre pensando en mejorar en cada lugar precisamente la dieta para el celíaco. Pero bueno, es algo, un esfuerzo, digamos, que se viene año a año haciendo, y por supuesto que para eso se necesita lamentablemente dinero para poder hacer, por eso también se pide la colaboración o Total. el socio. Bien. Muy bien.
Bueno, muy bien. ¿Me puedo comer un bizcocho? Sí, por, Sí, por supuesto. Escúchame, hacé la degustación en vivo. Guiño, guiño. Ahí nos piden abrir los De- alfajores. Ah, este se alfajorcito pueden es de maicena, el típico. Ese es de maicena y, ¿Y el este? otro de chocolate. De chocolate con Tipo maicena. marplatense. Ahí va. Marplatense. Muy bueno. Todo Están chocolate. tremendos. Ya los Esto probaste, tiene salami. Chanta. Sí, Ya los probaste, Ya me Chanta. probé 14. Che, pero esto tiene como un salamito, ¿no? Una cosa así. sí, es salami. que sí. Tremendo. Y, bueno, la última pregunta que yo les quiero hacer es respecto al mate, porque acá estamos compartiendo el mate y me surgió esa duda bueno, estamos hablando de la concientización, de la concientización. hoy las dislexias las tengo. Yo no te puedo ayudar De porque tengo un concientizar a la sociedad y bueno, y el mate yo creo que es algo que viste que le decís, ¿cómo no vas a compartir mate conmigo? Y ya arrancamos en esa y capaz que realmente la otra persona no quiere compartir mate porque por el tema de la contaminación. Ahí se produce una contaminación, sí. Si la otra persona está comiendo trigo Sí. o algo, una galletita, lo que sea, Claro. ahí tiene... Bien. Porque, digamos, Generalmente Sí, sí. queda en la bombilla. Queda en la bombilla, claro. Exacto. Bueno, también tener conciencia de eso, ¿no? Que si vamos a compartir con una mate con una persona Claro. celíaca y demás, tener en cuenta. Hay que tener en cuenta No, que no el decirle, che, gluten- dale, compartí conmigo. Claro. No, o Que el minimizar. gluten- Claro. Claro. Sí. ¿Por qué minimizar? Si yo estoy Sí, cuidando mi salud. Lo Pero mismo- no pasa nada. un chiquito pero vos que va a qué ser. sabés, claro. Claro. Lo Exactamente. mismo cuando hay reuniones sociales. Ujú. Alguno tiene un menú especial. Esto de preguntar, porque si no es Sí, como sí. que tenés que avisar. Yo siempre pongo el ejemplo del cumpleaños. Tenés que ir Ajá. al cumpleaños, llevar el regalo y tu comida. O sea, Sí. me parece un montón. Exactamente. Es un montón. Son Claro, muy no- pocos los que te preguntan. Pero aparte ¿a tampoco dónde te puedo es comprar alimento algo? hecho ¿Dónde te con- puedo? Son muy Claro, pocos. Salen no es- corriendo a buscar chisito a la esquina. O, Ah, o lo sí. peor te dicen, me olvidé de vos. No, Sí, eso es un también. garrón. Aparte no es comida hecha con uranio, chicos. Claro. Como que no es tan Entonces, complicado, empezar a claro. preguntar esto, o de hecho, si nosotros sabemos que la prevalencia es de 1 en 100 de enfermedad celíaca, pero la prevalencia de personas que utilizan una alimentación libre de gluten por otros motivos es mucho más alta, por ejemplo, Sí. la intolerancia al gluten es del 60% de la población. Las alimentaciones los tratamientos orientados a todo lo que son enfermedades autoinmunes, también a veces se acompañan con una dieta libre de gluten. Todo lo que son los desafíos del desarrollo se acompañan con una dieta libre de gluten porque hay una asociación en los malestares y hay un beneficio o una mejora cuando se retira el gluten. La prevalencia es mucho más alta, entonces empezar a pensar versiones sin gluten porque en algún momento esas personas salen Claro. de su casa Sí, a sí, comer sí. y poder preverlo, eso es incluir. Muy Total. bien. Che, bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido y por traer cosas tan ricas. El control ya le pegó el ojo ahí sí. a los bizcochos, a Sí, los sí, sí, alfajores. Chicos, nosotros tenemos que interiorizarnos más en el tema. Y tenemos que probar todo. Y tenemos que probar todo. Ahora fuera de cámara vamos a probar todo. Desde ya, muchas gracias. Tienen las puertas abiertas, por supuesto, para venir Gracias. cuando gusten. Bueno. Encantadísimos. Muchísimas Muchísimas gracias a Vamos ustedes. a estar más asiduamente entonces La verdad que- visitándolos. Me encanta. Es Claro. un tema para seguir hablando, porque Total, hay otra total. parte también sobre la investigación y todo que se hace, porque hay un grupo de investigadores en la facultad, así que también hay mucho tema. Entonces, resumen, si te sentís mal por distintos motivos, hacete los estudios, podés tener una vida hermosa y con una posibilidad de alimentarte sanamente, pero también rico. Para eso tenés la ayuda de Acela, que te enseña, te acompaña, que hace más de 3 décadas que vienen laburando y lo hacen también en nuestra ciudad, que hay profesionales que se forman para acompañar especialmente estos diagnósticos, y después la responsabilidad de prestadores y de nosotros como amigos, amigas, familiares, de hacernos la vida más amable Claro. para todos, ¿no? Siempre decimos, ser buena persona cuesta Nada. 0 pesos. Sí, Ah. tal cual. Bueno, muy bien. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana y nosotros vamos a un breve cortecito y ya venimos con más. No tan temprano.